Y ahora nos toca hablar acerca de este tema de las finanzas. Y cuando pensamos en las finanzas, realmente que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de estudiar, de ir a la universidad o a lo largo de la vida con los negocios y con todo lo que manejamos, somos expuestos diariamente a tener que manejar finanzas. Para los que no me conocen, mi nombre es Evin Ocampo. Tengo 17 años de estar en nuestra iglesia y ha sido una bendición compartir con muchos de ustedes. Y tuve la oportunidad pues de estudiar esto en la universidad a nivel obviamente de lo que te enseñan en el mundo corporativo, de cómo desarrollar y cómo manejar finanzas de las compañías. Así que cuando me tocó hace unos 10 años atrás comenzar a estudiar el tema de las finanzas familiares en la familia, yo pensé que ya manejaba esto realmente, ¿no? Y cuando te das cuenta de todo lo que lleva, de los principios, de los conceptos, de todo lo que envuelve entender lo que Dios tiene y habla acerca de las finanzas en la Biblia, realmente que nos quedamos cortos. Y luego de agarrar todo eso y agarrar principios por aquí, por allá y organizarlos para llevar una vida que agrade a Dios en nuestras finanzas es un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, tuve la experiencia de ser entrenado con los seminarios de Crown. Sé que muchos hermanos lo hicieron en su momento, tomaron las charlas con ellos, tomaron el taller largo, ¿verdad? Entonces, esto pues como que te queda ahí, ¿no? Y luego pues darlo en algunos grupos. He tenido la oportunidad de ir 2 veces a las universidades a hablar de este tema. Y realmente que cada vez que he hablado, se me acerca la gente, ¿verdad? Y veo una necesidad profunda de la gente de cómo manejar las finanzas. Y viendo la media y viendo el ejercicio que hicimos ahorita, veo que tenemos bastantes parejas que ya solventaron este problema de los primeros años en cómo manejar, cómo organizarse, pero que también en algunos casos sucede que entre más pasa el tiempo, como que vamos olvidándonos el tema de las finanzas, ¿verdad? Y ya no le damos la atención que deberíamos de estarle dando. Entonces, esto implica pensar un poco acerca de que cuando estudiamos en la universidad, aprendemos varios conceptos, pero cuando ya tenemos que traer las finanzas al matrimonio, que es lo que vamos a hablar esta noche, acerca de la satisfacción financiera en el matrimonio, nos damos cuenta que se necesitan, aparte de los principios, de conocer los principios, ciertos dones y ciertas habilidades para poder lidiar con mi cónyuge. Porque ya no se trata de que yo soy bueno para las matemáticas, ¿verdad? Sino que se trata de cómo vamos a lidiar juntos, en ponernos de acuerdo en cómo vamos a usar el dinero, cómo vamos a generar el dinero, porque las dos cosas son importantes. Hay unas ciertas estadísticas por ahí que hablan, déjenme ver esta cosa, ahí está. El 80% del tiempo que nosotros tenemos activo, es decir, en el día que pasamos trabajando, el 80% de ese tiempo estamos pensando en cómo generamos dinero. Esa es una realidad, ¿verdad? Los que trabajamos, el 50% de las personas relativamente jóvenes están formando su carrera profesional, están formando una educación y a la vez están pensando en cómo esa carrera les va a generar en algún momento dinero. Cuando estamos montando una empresa, estamos pensando también que la vamos a hacer una empresa rentable, ¿verdad? Obviamente, inclusive si es una organización o una empresa que es sin fines de lucro, estamos pensando en cómo esa organización va a ser autosostenible en el tiempo. Y el 43% de matrimonios ha reconocido que enfrenta problemas frecuentes en el tema de las finanzas en el hogar. Y obviamente todo tiene que ver con no tener dinero, o muchas veces sencillamente porque queremos tener más plata, ¿verdad? Entonces nos metemos a problemas con eso. Entonces vemos que existe una tendencia natural por la necesidad, por todo lo que conlleva el mismo principio de que Dios le dijo al hombre que tenía que señorear la tierra. Ya hay una tendencia nuestra de que tenemos que desarrollar una economía, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva
a buscar cómo lograrlo. Entonces lo que vamos a ver aquí son esos principios, son esos postes o esos límites que tenemos que establecer para no caer en un extremo del dinero o en el otro extremo de sobreutilizarlo o gastar más de lo que tenemos. Bien, vamos a ver 3 problemas con los que realmente nos enfrentamos hoy en día en el tema del dinero, ¿verdad? Entonces, si lo vemos a nivel de matrimonios, nos enfrentamos a 3 problemas básicos. Número 1, no contamos con un sistema, dicho sea de paso, a todos se les entregó un material. Levante la mano quien no tenga el material para que se les pueda otorgar uno. En ese material va en la parte final, la parte de atrás, una parte que dice notas. Entonces les sugiero, ya solamente van a ciertos espacios que van a ir completando. Les sugiero que lo tengan a la mano para que se lleven estas notas, cosas que yo voy a ir hablando, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ir completando. La 1 ya la dijimos, que el 80% de nuestro tiempo activo estamos esforzados en hacer dinero. De una u otra manera existe eso, ¿no? Ok. Problemas, hablamos de los problemas y el problema más grande que enfrentan los matrimonios es la falta de un sistema abierto y organizado que le permita saber cómo manejar ese dinero. Y estamos hablando de un presupuesto. Ese es el primer problema que enfrentamos. El otro problema que enfrentamos es el conflicto de poder. Conflicto de poder en la familia. ¿Quién manda en la familia? ¿Quién toma el liderazgo de organizar este tema en la familia? Y entonces aquí nos enfrentamos con un problema de que los esposos no quieren tomar el control muchas veces. Lo dejan a la deriva y le cargan a la esposa con esta responsabilidad. Y también existe otro caso donde las esposas no quieren involucrarse en absolutamente nada que tiene que ver con el dinero. Ambos extremos son incorrectos, ¿verdad? Sabemos y hemos hablado, lo vimos en los roles, que es responsabilidad del esposo asumir el liderazgo, pero también debe de asegurarse que su esposa esté involucrada. Y por último, es lo que ya traemos cada uno de nosotros al matrimonio. Cada quien trae sus rasgos personales, buenos y malos, fortalezas y debilidades en el manejo del dinero, que cuando entramos ahí genera conflicto y tenemos que ver cómo lidiamos con él. Entonces, si tenemos esos 3 problemas claros, y yo estoy seguro que hay mucho más, pero parte de las soluciones que vamos a buscar esta noche tiene que ver con esos 3 problemas en general, ¿no? Bien, aquí tengo una gráfica que se realizó a 21.501 parejas en Estados Unidos de forma estructurada y organizada para que pudiese haber representatividad a lo largo de todo el país y en las diferentes etapas del matrimonio, para entender cuál es el problema. Y aquí podemos entender, por ejemplo, dice que el 72% de estas parejas reconoce que no confía, dice, yo deseara que mi cónyuge fuera más cuidadoso en gastar el dinero. Cuando le preguntan a alguien, ¿te gustaría que tu esposo fuera más cuidadoso en gastar el dinero? El 72% de esas personas dicen sí, reconoce que su esposo o su esposa no lo está haciendo de una manera correcta. El 72% reconocen que no pueden, que se les hace muy difícil ahorrar. El 66% no se logran poner de acuerdo en las compras. ¿Qué es prioridad? La esposa tiene una lista, el esposo tiene otra lista, el esposo quiere el carro nuevo. La esposa se quiere ir de vacaciones y entonces entra ese conflicto. 56% de las parejas reconocen, y esto es una realidad, la pueden ver en todas partes, y esto no difiere entre las personas cristianas y las no cristianas. El 56% de los americanos está en deuda y eso sigue subiendo. Es una cultura de la deuda. Y por último, mi cónyuge tiene control del dinero, es decir, yo no sé cómo él maneja su dinero, cada quien maneja su dinero por su propio lado. También lo vimos en el tema de los roles. Vos te encargate de estos gastos y yo me encargo de lo demás, y lo que nos sobre cada quien lo usamos a discreción. Vamos a ver que eso no es correcto.
Las estadísticas también mencionan que 1 de cada 3 matrimonios en Estados Unidos, que es donde están las estadísticas, realmente lástima que nosotros no tenemos esto, pero 1 de cada 3 matrimonios que se divorcia está relacionado al tema del dinero. Y en esos problemas vamos a encontrar, por ejemplo, engaño, gastos ocultos. No saben y de repente la esposa se da cuenta que el esposo está gastando en algo por años que nunca se dio cuenta. Deudas, trampas, robos, conductas incorrectas, derroche, malversación de fondos, juegos de azar, loterías, negocios incorrectos donde el esposo no pidió consejo con nadie ni con la esposa y se metió y de repente el dinero que la esposa creía que tenían ahorrado ya no existe. Y cuando se viene a dar cuenta, ya le están quitando la casa. Entonces, eso es un problema serio. ¿Ok? Estas son estadísticas y creo, tal vez no en nuestra iglesia y espero que no, pero si lo trasladáramos a nuestro país, probablemente tendríamos los mismos resultados. Bien, hay un verso en la Biblia que vamos a partir aquí como uno de los fundamentos que vamos a estar hablando esta noche y que tiene que ver con lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y entonces cuando lo vemos en el matrimonio, el contraste aquí es que cuando estamos solteros y si somos personas que tendemos al ahorro, no hay ningún problema porque nosotros somos los que estamos manejando esto, ¿no? O si tendemos a meternos en negocios, lo estamos manejando solo. Pero cuando ya venimos al matrimonio, ahí es donde comienza la lucha y ahí es donde sale realmente. Y esto muchas veces la esposa es la que se encarga de decírselo a uno. Estás teniendo un problema. Y se los tengo que confesar, muchas veces mi esposa me dice eso a mí. Yo creo que está teniendo un problema usted, está amando más el dinero. Y eso me confronta muchas veces, ¿verdad? Yo creo que por la tendencia, soy un financiero y todo eso, a cuidar el dinero, pero cuando lo llevo a un exceso, puede suceder que hay algo en mi corazón que me está aferrando a ese tema de que estoy poniendo mi confianza en el dinero. Y entonces aquí nace uno de los principios que vamos a ver esta noche, ¿verdad? El amor al dinero podría estar en el corazón de tu esposa o de tu esposo. Puede ser que estemos lidiando con ese problema de que nos aferramos al dinero que estamos agarrando y estamos haciendo sufrir a la familia, ¿no? Entonces, es importante para que lo noten ahí, podría ser que el amor al dinero esté en nuestro corazón y eso causa realmente una batalla, una guerra fría en el matrimonio. Yo conozco casos extremos, yo recuerdo de un caso que conocí que el esposo cuando se iba le medía el botellón de agua a la esposa. ¿Dónde se lo dejaba? Y le decía, hasta aquí puede llegar. Eso es exagerado, ¿verdad? Y muchas veces somos así como esposos. Y las esposas sufren. Y luego nos ven que salimos y gastamos la plata en cosas innecesarias y entonces es como un contraste entre lo que realmente decimos en la casa y lo que estamos haciendo afuera, ¿no? Bien, entonces hablando de eso, del tema del amor al dinero, tenemos que ponerle cuidado, tener cuidado por qué actuamos como actuamos, si realmente las intenciones nuestras son sanas o realmente hay una raíz de amar más al dinero que a la familia. Ahora, es importante también reconocer, y atendiendo al tercer punto, reconocer que cuando venimos al matrimonio ya traemos ciertos rasgos que han sido formados acerca de estos 4 puntos importantes. Puede ser que seamos personas orientados a los negocios, nos gustan los negocios, nos gusta invertir. Puede ser que no, que seamos personas que nos gusta más el tema de seguridad, que lo que generamos somos bien fuertes en decir, no, esta plata la vamos a ahorrar y tenemos esa tendencia. Puede ser que nuestro cónyuge no le importe ahorrar y no le importe hacer negocios, simplemente lo que hay que vivir cada día, Dios nos va a proveer y vivimos en ese contexto, ¿verdad? Que es simplemente usar el dinero que recibimos. Y por último,
Y en este esquema, no último, sino dentro del esquema, está el tema de la mayordomía. ¿Y qué es la mayordomía? La mayordomía tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que aceptar que Dios es el dueño de todo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aceptamos eso, que está ahí en su material, cuando aceptamos que Dios es el dueño de todo, y lo podemos leer en, creo que es Salmo 24:1, para los que trajeron sus Biblias o andan ahí en sus celulares. Salmo capítulo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, no hay nada que nosotros tengamos que no le pertenezca a Dios. Y aquí nos enfrentamos con un mito, con un paradigma, y es el hecho de que pensamos, bueno, cuando yo le doy el 10% al Señor de mis ingresos, esa es mi responsabilidad. Ok, ya cumplí, Señor, chao, chao. Yo voy a hacer con el resto de la plata que me sobre lo que yo quiera. No le doy cuentas a nadie, no le digo a mi esposa, aquí está tu cuota y me voy. Eso es incorrecto ante esta perspectiva. Tengo que saber que yo soy un administrador del dinero que Dios me da. Por supuesto, yo voy a retornarle a Él en confianza en la parte que le corresponde, pero la persona que ha madurado entiende que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Y no solamente entonces va a venir y va a diezmar, sino que va a ofrendar, sino que va a buscar otras maneras de cómo honrar a Dios, va a honrar a Dios con su dinero. Es el mismo hecho de que cuando tú compras un vehículo y inmediatamente tú pones en tu mente y en tu corazón el deseo de que ese vehículo le va a servir a los hermanos, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando me tocó comprar el terreno de la casa en la que vivimos, que Dios nos ha permitido tener, lo primerito que hicimos con los hermanos del grupo fue ir a orar a ese lugar. Y oramos y le pedimos al Señor, Jonathan López, creo que por aquí está hace muchos años, creo que me acompañó, por ahí estaba el hermano. Y fuimos a orar y le dijimos, Señor, este lugar aquí, yo no sé cómo va a ser la casa que me vas a dar. Ni lo había pagado el terreno, había dado algo ahí, ¿no? Pero para mí ya era la promesa del Señor. Dije, Señor, yo te voy a servir con esto que me estás dando. Y así ha sido por la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios me ha permitido abrir mi casa. Yo le cuento a los hermanos que hemos hecho bautizos, hemos hecho bodas, de todo se ha hecho en mi casa, en un espacio bien pequeño, ¿verdad? No crean que tengo la gran casa. Así que qué bendición, ¿no? Cuando uno entiende que lo que Dios le ha dado tiene que ser para el servicio, para ponerlo a la disposición de Él. Y entonces en esta fortaleza tenemos que estar creciendo día tras día. Bien, como no les he enseñado la gráfica por acá, entonces en este plano cartesiano para los matemáticos, ¿verdad? Y todo eso, vemos aquí los 4 planos. Entonces, el esposo está en rojo y la esposa está en amarillo. Entonces, si vamos a hacer esta gráfica, vemos aquí que hay cierto tipo de matrimonio donde el esposo es fuerte, domina los temas de negocios y el tema del ahorro en el matrimonio. Esto es muy bueno que el esposo tenga estas fortalezas. Y esto también es bueno, dirían las hermanas, que la esposa vea el tema del cierto gasto para cómo usar el dinero, y generalmente es la que lo está jalando a uno, ¿verdad? Hey, no le hemos dado al Señor, hey, ¿qué pasa ahí, verdad? Que se está comiendo el dinero que le corresponde a Dios. En mi matrimonio, mi esposa es la que anda ahí rápido, ¿verdad? Tenemos que darle al Señor lo que le corresponde. Este es un buen modelo, ¿verdad? Donde existe ese equilibrio en fortalezas. Tenemos otro modelo donde el esposo, siempre en rojo, es bueno para los negocios, es un poco flojo en el tema de ahorro, un poco flojo en el tema de darle al Señor, y se gastan toda la plata con la esposa, ¿verdad? Este es un problema, es un tipo de matrimonio, y no sé si existirán aquí. Levanten la mano, por favor. Donde agarramos el dinero y somos negociantes, tenemos un buen negocio, nos fue bien, celebramos y nos vamos a ir para Indura, para Tela, para aquí, y todo es gasto. Nos vamos para Miami
Y qué bendición el Señor, ¿verdad? Nos dio este negocio y le oramos a Dios y le damos gracias a Dios, pero no nos acordamos de Él. Y luego viene el problema de que esa conducta se vuelve adictiva, ¿no? Y cada vez más gastamos y gastamos y gastamos más. Y ya vamos a ver otro tema más importante ahí también con esto. Había otro. Bueno, solo me quedaron dos ahí. Sí, ok. Aquí tenemos un par de versos que son importantes en el tema de las finanzas. Tiene que ver con Salmo 24:1, que ya lo leímos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en el que en él habitan. En este punto tenemos que resaltar la mayordomía, el hecho de aceptar de que Dios es el dueño de todo. Y en Proverbios 11:28, que también ahí lo tienen en su material, dice, el que confía en sus riquezas, ¿qué dice? Caerá. Y nos tiene que poner los pies sobre la tierra, porque muchas veces hemos logrado ser exitosos. Yo sé que muchos de los que están acá, yo conozco sus casas, conozco sus hijos, conozco los carros que tienen, y uno puede deducir, a este hermano le va bien en la vida, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Que le esté yendo bien. Pero muchas veces es allí donde hemos puesto nuestra confianza, en esa riqueza, en ese trabajo que tenemos o en ese negocio. Y casi que eso nos hace que el pecho, el poco pecho que tengamos, como que se nos salga un poco, ¿no? Cuando en realidad tenemos que saber que nuestra confianza debe de estar en el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Tenemos que confiar en el Señor. Entonces son principios claves cuando hablamos de en quién vamos a confiar, cuando nos vamos a sentar a discutir un matrimonio, en quién estamos confiando. Hay que sacar ese 10% y entonces comenzamos a jalarlo, ¿verdad? El 10%, esposa mía, y ahí usamos versos bíblicos así, frase bíblica, ¿verdad? Esposa mía, ¿cómo vamos a dar esa cantidad de dinero? Lo dimensionamos. Y creemos que esos 2,000 empiras que teníamos que dar, no hombre, esto me sirve para pagar la cuenta de esto, lo otro, para aquí, la allá. No es cierto, no es cierto. Simplemente en nuestra cabeza estamos dimensionando eso porque realmente no hemos tenido ese deseo de querer honrar a Dios con nuestro dinero. Entonces, la condición espiritual nuestra hoy en día, simplemente las finanzas la reflejan. Simplemente ¡pap!, sale a la luz. ¿Cómo vos estás manejando tu dinero? Simplemente es un resultado de tu condición espiritual. Así de sencillo. Bien. Esclavitud financiera. Cuando vamos a hablar un poco de esclavitud financiera, pensemos en un esclavo. Pensemos en una persona que está en una cárcel, ¿no? Y está atada. Pero no como Pablo. Pablo estaba en la cárcel y era el hombre más libre que existía. Muchas veces nosotros es al revés. Dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos aprendemos ese verso y lo vemos por todos lados. Pero en la conducta nuestra acerca de cómo manejar la plata, somos esclavos y andamos literalmente maniatados. ¿Por qué? Porque les voy a leer un verso que está más adelante acá. Bueno, me pasé. Dice, se lo voy a leer por Proverbio 22:7. El rico, Proverbio 22:7, quien lo tenga por ahí, ahí estaba. El rico se enseñorea del pobre. Sí, me había pasado. Y el que toma prestado es siervo, pleca, esclavo, del que presta. Entonces, cuando nosotros venimos y estamos pensando en esas vacaciones, en ese lugar que todos los días me llega la publicidad, que me llega el correo, que me llega el celular, y hablamos con nuestra pareja, ¿verdad? Y le decimos, amor, fíjate que me salió esto, yo creo que deberíamos de planificarlo.
y debemos la cuota de la casa, debemos la cuota del carro, estamos pagando un préstamo en la cooperativa y comenzamos a ver, no importa, amor, después vemos cómo sacamos el dinero, ¿verdad? ¿Cuál es esa conducta? Es una conducta de esclavo. Es una conducta de esclavos. Entonces, dice ahí, el endeudarnos implica que siendo libres nos comportamos como esclavos. Literalmente. Qué contraste, ¿no? Siendo libres. Yo creo que muchos de nosotros venimos a la iglesia y venimos con la amarrados, ¿verdad? Porque andamos ahí, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para pagar aquí, para pagar allá? Y miren, esto es un problema serio en el matrimonio. A ustedes les consta, no sé si les ha pasado o si conocen a alguien, donde qué difícil debe de ser sentarse a una mesa a hablar del presupuesto y lo primerito que tenés que decir es cómo vamos a hacer para pagar este montón de deudas. Se acabó la reunión. ¿Sí o no? No hay espacio, no podés respirar. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, por nada. ¿Qué es lo que te consume el deseo de algo que no tenés? ¿Qué es? Lo que querés ahí, que estás ahí lidiando con eso. Bien, entonces, vamos a hablar entonces acerca de la esclavitud financiera y los puntos torales, las tarjetas de crédito. Vamos a hablar en vivo y en directo porque este es uno de los puntos más difíciles de poder sostener. Si yo les preguntara aquí a todos, levanten la mano, ¿quién tiene una tarjeta de crédito? Estoy seguro que la mayoría lo haría. Y no quiero satanizar el uso de la tarjeta de crédito. Lo que mi deseo esta noche es enseñarles cómo se juega ese juego, ¿verdad? Porque ese juego nos puede hacer perder mucho dinero y tenemos que saber cómo jugarlo. Y saber también cuáles son mis limitantes. Porque ese juego me da poder que no tengo, pero me dice, vos podés. Y la llamada está cada 2 o 3 días. Podés más y podés más. Y mire, lo llamamos de Banco Bacredomate y le ofrecemos el extra financiamiento y bla, bla, bla. ¿Cómo es 300,000? ¡Wow! Y ganas 10,000. Entonces, tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito facilita. El primer problema de tarjeta de crédito es que facilita el consumo. Hoy en día, entrar por internet y comprar y ya hasta sincronizada está la tarjeta de crédito, ¿eh? Solo la gente, ya cargo la tarjeta de crédito y me llega por Fede, bla, 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 y ya lo tengo. Fácil. 7, 8, 9, 10, 11, 12, cualquier hora disponible el uso. Por el celular andás, vas en el carro, comprás, apostás. Hoy en día está muy bien de moda las apuestas, los partidos de fútbol. ¿Quién gana? Madrid, Barcelona, apostémosle, 5 pesos o 5 dólares y ahí se va el dinero. Membresías y suscripciones. Me voy a suscribir a la página de no sé qué para estar recibiendo comunicación todos los días. Solo vale $1 al mes. Qué barato, ¿eh? Y ahí va el consumo. Poder de compra, como les decía, el poder de compra 4 o 5 veces más de lo que genera la familia, no el esposo, no la esposa, la familia. Ahí, resumido es en un plástico que me da ese poder. Comprá, no hay ningún problema, después mira cómo arreglás. Mi esposa me hacía una pregunta bien importante anoche. Amor, me decía, pero el extrafinanciamiento no cuesta. No hay intereses, me dice. Te lo dan gratis. Amor, le digo. Hay una historia que yo le conté de un padre argentino que iba con su hijo y había un rótulo en una cantina que decía entrada gratis. Entonces le dijo el hijo, mira papá, la entrada es gratis, le dice. Sí, hijo, le dice, pero a la salida te cobran la vida. Y eso es lo mismo, el mismo fueguito con la tarjeta de crédito. Es fácil agarrarla. El problema es cómo vas a hacer para pagarla. Bien, dentro de la tarjeta de crédito, lo primerito que tenemos que entender, hermano, cómo vamos con el tiempo, bro, porque no tengo acá. Bien, ok. Lo primero que tenemos que entender es el costo.
El costo que tiene el interés de una tarjeta de crédito ya está sobredimensionado. La realidad del costo de una tarjeta de crédito o del costo del dinero debe de andar entre un 8 a un 20% dependiendo del riesgo. Ese es el costo real del dinero. Una tarjeta de crédito, como dicen ellos, que existe un alto riesgo de que la persona no pague, eso justifica cobrarle una alta tasa de interés. ¿Bien? Entonces, vemos que la dimensión en una tarjeta de crédito es el doble del siguiente, de lo que correspondería a un préstamo comercial en la banca o en una cooperativa menos, si sos un empleado y puedes a través de la compañía todavía menos. Y si te toca ahorrar en una cuenta, ya obtener un 8% en una cuenta de ahorros, podrías decir, wow, me están dando una super tasa. Sin embargo, cuando vamos a una tarjeta de crédito, vemos que 8 por 9, 72, ¿verdad? 9 veces más es aproximadamente lo que te cuesta el costo financiero de una tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona el jueguito de la tarjeta de crédito? Les voy a hacer un ejemplo bien rápido de los cortes y todo esto, ¿verdad? Entonces, el primer mes tenés la tarjeta de crédito y resulta que ganas 20,000 lempiras y decís, bueno, con la tarjeta tengo acceso a 10,000 más que no los tengo, entonces puedo gastarme 30,000 lempiras y te lo gastas. ¿Ok? Resulta que la tarjeta te hace corte el día 25 del mes. 25, no el 30, el 25, ¿ok? Ojo con los días. El día 10, 15 días después, esa tarjeta de crédito tiene que estar pagada 100%. Ahí son las reglas. Ojo, que no es el 15, es el 10. O sea, 5 días antes de que recibas el dinero, te dice, tenés que pagar. Entonces te mete ya en una presión, ¿verdad? ¿Ok? Como no puedes pagar, llega el día 10 y mira, amor, no podemos pagar. Veamos, el otro mes vemos cómo hacemos para pagarla, ¿no? Entonces, ya ahí se cobran unos intereses. No por los 15 días que pasaron, sino por los 45 días. Los 30 días mientras estuviste comprando, más los 15 días adicionales que te dieron disque crédito. Entonces, tienes que pagar 483 lempiras más. Y luego a los 3 días te llaman y te dicen, ¿cómo está el licenciado Edwin Ocampo? Mire que le llamo porque no pagó la tarjeta de crédito, pero no se preocupe, todo va a estar bien. 200 lempiras 3 días después por esa llamada, o más. ¿Ok? Pero mientras tanto, aquí fue el 25, vos seguiste gastando, ¿no? Ahí está la tarjetita, y esto, segundo mes te gastaste otros 10,000 lempiras más. ¿Ok? Entonces, al día 10 del segundo mes, tenés que pagar 20,683 lempiras. No puedes pagarlos todavía. Todavía estás ahí ajustando las finanzas. Entonces ya te caen 1,000 lempiras más de interés por otros 45 días que te tomaste. Entonces, llegaste a 21,683 lempiras, que en la mayoría de los casos el consumo con tarjeta de crédito no es en activos que nosotros vamos a poder reinvertir o que vamos a generar utilidades. La mayoría de los casos son gastos innecesarios. ¿Ok? Entonces, te gastaste 20,000 lempiras, no sabes en qué te lo gastaste. Aparte de eso, te están cobrando 1,683 lempiras. El poder de compra se fue a la basura, no querés saber nada de esa tarjeta de crédito, pero ya es muy tarde, perdiste el control, ahora tenés que abrir tu presupuesto, una línea más que se llama pago de la tarjeta de crédito, y hay que definir ahora cuánto vamos a pagar para salir de esa tarjeta de crédito. Entonces, decidís con tu esposa después de la pelea que tuvieron 3 horas, vamos a hacer un abono de esa tarjeta de crédito de 1,000 lempiras mensuales para pagarla. ¿Cuántos fueron los intereses acá? 1,000. O sea que si pagás eso, en nada estás. Y muchos hemos caído en el juego de la tarjeta de crédito hasta llegar al punto donde la trampa funciona a la perfección. Por eso es que los bancos lo hacen, y perdóname algún hermano que trabaja en banco, no es mi intención decir que no uses la tarjeta de crédito. Es como decirte no uses un cuchillo para que te vas a cortar. Sabelo usar si lo vas a usar. Saberlo usar si lo vas a usar. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar un poco. Espero que le hayan entendido un poco a esto, ¿verdad? Del tema del uso de la tarjeta de crédito, porque puede realmente comernos un montón del dinero del presupuesto.
Y muchas veces el primer sacrificado en este tipo de transacciones, adivinen quién es. ¿Quién es? El Señor. El diezmo, ya no hay diezmo, Señor. ¿Verdad? Se fue ahí. El diezmo está en los bancos, están llenos de diezmos de las iglesias. Ok, ¿cómo leer un estado de cuenta tan sencillo? Aquí puse un estado de cuenta ficticio. Una tarjeta de crédito está bien pequeño, pero en esencia lo que les quiero decir acá es que hay dos cosas importantes que tenemos que ver en el estado de cuenta. Obviamente la cantidad, que no se lee, y luego la fecha de cuándo ese pago de contado tiene que hacerse. Si vos no vas a poder pagar una tarjeta de crédito exactamente la cantidad de dinero que gastaste, no podés tener una tarjeta de crédito. ¿Estamos claros con eso? Si yo gasto 5,000 lempiras, tengo que pagar 5,000 lempiras. No, que voy a pagar 4 y después no, cortala ahí mismo, ya no podés tener tarjeta de crédito. Tienes que pagar el saldo completo. ¿Ok? Entonces aquí es lo primerito que tenés que saber cuánto es. Olvídate del pago mínimo, esto no sirve, eso es un engaño. Es el primer engaño que te da la tarjeta de crédito, un engaño descarado. ¿Cómo es posible que alguien que gastó 49,000 lempiras solo tenga que pagar 826 lempiras de pago mínimo? Lo que te dice es no lo pagues, no te preocupes, después vemos cómo lo haces. Eso es lo que te está diciendo la tarjeta de crédito. Y en la parte de abajo te sale, léanlo, busquen su estado de cuenta, revisen, ¿cuánto tengo que pagar si yo me paso ese día? Del día 10 y yo voy el 11, mire, que fíjese, que perdóneme, que se me olvidó, que andaba con los niños en la escuela, y te queda viendo la muchacha, ¿verdad? Hay ciertos bancos que te permiten una vez. La mayoría no. Te dice, mire, lo sentimos mucho, pero es una política del banco y tiene que pagar los intereses. Por esa cantidad, te dice el estado de cuenta que su tasa de interés anual es del 66.96% en lempiras y el 42% en dólares, y que si usted no paga el día establecido en el estado de cuenta, que es el 9 de junio, usted va a tener que pagar la módica cantidad de 3.906 lempiras adicionales al saldo de su tarjeta de crédito. Entonces, yo leo eso y me doy cuenta, si yo no puedo, si no sé, si no le pongo límite a eso de la tarjeta de crédito, no es negocio para ninguno de los dos, ni para mi esposo ni para mi esposa. Y aquí comienza el conflicto otra vez. ¿Ok? Se los dejo para que ustedes vayan a sentarse y hablen de este tema. Esto no se cierra acá. Ok, movámonos porque yo sé que el tiempo nos come. Proverbio 22:7 ya lo leímos. Y ahora vamos a hablar, también Filipenses 4:6. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de los ahorros. Miren, el ahorro, como estamos tan culturizados a esas tasas de interés del 40 y del 50%, cada vez más se vuelve menos atractivo entre las culturas y las sociedades de hoy en día el tema del ahorro. Porque decimos, es que el banco solo da un 4 o un 5%, qué poquito dinero me da. ¿Verdad? Entonces no ahorramos. La cultura del ahorro se está perdiendo, pero la cultura del ahorro no comienza con abrir una cuenta o con tener una cuenta en el banco únicamente. Yo puedo tener 10 cuentas de ahorro y no ahorrar en ninguna. La cultura del ahorro comienza en casa. Comienza con cada recurso que tenemos y vemos cómo le damos el mejor provecho. ¿Ok? ¿Dónde estamos gastando de más? ¿Cómo podemos realmente reducir la factura de la electricidad? ¿Cómo podemos consumir menos agua? ¿Dónde estamos desperdiciando? Yo le decía a Johanna anoche, cuando está en las montañas de trastes y tiramos más y tiramos más y tiramos más, pero el jaboncito está por otro lado, lavando y lavando y lavando y lavando. Desperdicio. Las comidas, las refrigeradoras. ¿Cuánto botamos de comida de la refrigeradora? Por ejemplo, tiene que comenzar con una cultura en casa del ahorro, y el ahorro en el banco es el resultado de esa cultura. ¿Verdad? Entonces, vamos aquí a dimensionar matemáticamente. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro esos 1,000 lempiras que a partir de hoy, que viene a esta charla, no, esposa mía, mira, vamos a agarrar 1,000 pesos y nos vamos a olvidar de esos 1,000 lempiras? 1,000 o ponerle la cantidad que querrás. ¿Cuánto vas a tener en 10 años? 1,000 lempiras, matemáticos. 1,000 lempiras.
En 10 años, ¿cuánto es? 120,000 lempiras. 10 años. Pónganse a pensar la pregunta que hace ahí arriba. Y pueden hablarlo con sus parejas ahí en un minuto. ¿Cuánto han recibido en plata en los últimos 10 años? ¿Cuánto? Hagan un cálculo ahí con su pareja. ¿Cuánto hemos recibido, amor? Rápido. Su ingreso actual por 12 meses, por 10 años para atrás. Vamos a ver. Todos vinieron solteros hoy, man. No lo veo discutiendo. ¿Cuánta plata hemos recibido? ¡Wow! ¿Y dónde se fue todo ese dinero? Estos hijos que tengo, va con unos gastones. Ok, ya, yo creo que más o menos ahí ya sacaron números. Agarren 1,000 lempiras, en 10 años son 120,000 lempiras. 1,000 lempiritas, ¿ok? Pero si eso lo pongo en una cuenta de banco con un interés más o menos negociado, hay que ir a buscar los bancos a ver cuál es la mejor tasa da y todo eso, probablemente mis hijos tengan ahorita, digamos que tus hijos tienen 5 años a los que tienen esas edades. A los 15 años, cuando el muchacho ya se vaya a graduar de la secundaria, vas a tener en esa cuenta 184,000 lempiras. ¿Ok? Luego viene, digamos, mira, vamos a dejarlo mejor para la boda. 20 años siguiendo ahorrando, tenés 593,000 lempiras en esa cuenta. 30 años tenés 1.5 y en 40 años tenés 3.5. Puede estar ahí tu retiro. ¿Ok? Pero tenemos que comenzar con algo. Les repito, la cultura de hoy en día no incentiva al ahorro. No es eso lo que el marketing te va a decir que hagas. ¿Ok? Son ciertos bancos que han adoptado una cultura de responsabilidad los que dicen y motivan el tema del ahorro. Pero en general no les interesa eso, porque eso no es negocio para los bancos. Cuando tú llegas y le dices, mire, yo quiero abrir una cuenta de banco en su banco y que no sé qué, no, a ellos no les interesa eso, no están interesados en recibirte ese dinero. Lo hacen porque ni modo, hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros buscar esa intención. Ok, para que funcione este tema, y yo sé que aquí nos van a dar cátedra la mayoría de los matrimonios, nosotros estamos aprendiendo bastante esto con mi esposa, y es el tema de la unidad. El tema de saber de que cuando nos casamos decidimos ser uno. Y la Biblia dice en Eclesiastés 4:2, yo sé que ustedes ya se lo saben, porque cordón de 3 dobleces es difícil que se rompa. Entonces, ahí vamos a encontrar la unidad. Y las finanzas se tienen que manejar de esa manera. No podemos manejarlo como islas, no puede la esposa usar el dinero de ella como se le antoje, no puede el esposo agarrar toda la plata y hacerlo de otra manera. Tiene que haber unidad. Y en esa unidad tenemos que incorporar, si agarráramos aquí el triángulo y lo vemos de esa forma, entre más grueso es la soga, significa que más unidad hay, y tiene que tener los elementos del esposo y la esposa, tiene que tener el elemento de Dios, obviamente, y por supuesto los principios que Dios ha establecido en cómo vamos a usar el dinero en el matrimonio. Si nosotros no entendemos eso, vamos a seguir siendo piedra de tropiezo del uno al otro. Porque siempre va a haber uno que quiere. Y el otro, no, que más tarde, no sé, muchas veces puede ser que estemos ocultando algo, no queremos, ¿verdad? Y bueno, sentémonos pues, pero ¿cuánto ganas vos? Y ahí comienza el problema. No queremos decirnos inclusive cuánto ganamos el uno al otro. Y miren, esto me decía un buen hermano que yo conozco, yo no tengo problemas en las finanzas. Yo digo a mi esposa que haga lo que ella quiera con su salario y yo simplemente le digo, ¿qué quiere gastar? Y yo le asigno y tal. Ya, no hay ningún problema, porque si nos sentamos a platicar del tema, es un conflicto. Nunca nos ponemos de acuerdo. Y yo le digo, todos estamos en lo mismo, estamos aprendiendo. Y muchas veces el tema del dinero, en vez de unirnos, nos divide. Nos divide. Entonces, aprendamos de este principio de la unidad, busquemos realmente cómo fortalecemos la unidad en el matrimonio a través de ser transparentes con el dinero que Dios nos ha permitido administrar.
algunas estadísticas de las mismas que les dije de las 21,000 parejas, se encontró que el 89% de las parejas que dijeron que eran parejas satisfechas, dijeron que estaban de acuerdo en la forma que gastaban el dinero. Qué increíble, ¿no? Ponerse de acuerdo en cómo vamos a gastar el dinero genera satisfacción en la pareja. El 80% dice que confía cómo su cónyuge maneja el dinero. Parejas felices, parejas satisfechas. El 73% dice que están satisfechos con las decisiones de ahorros que han tomado. Y por último, son parejas que no mantienen deudas. ¿Ok? Entonces sí existe una relación directa entre manejar el dinero y la satisfacción matrimonial. ¿Ok? Entonces, libertad financiera y mayordomía financiera nos van a dar satisfacción financiera. Libertad financiera, no vamos a estar en deudas. Mayordomía, entiendo que todo lo que tengo le pertenece a Dios. Eso causa inmediatamente una satisfacción. Nos ubica. Bien, terminando el tema, el último punto que es bien importante. Hay un taller aparte, ¿verdad? Lastimosamente, pues esta es una charla y lo único que quisiera aquí es animarlos a que comiencen a hablar de este tema, si es que se ha vuelto un mito o papeles ahí guardados, ya días que no lo hablan en el matrimonio, y hablen del presupuesto. Comencemos por algo a hacer un presupuesto y veamos los beneficios que trae. Hay 4 beneficios y las razones por las cuales tenemos que tener un presupuesto en el matrimonio. Y es lo primero, tenemos que apartar lo que es de Dios. Hablemoslo, ¿no? Esto le pertenece a Dios. Tenemos que pensar a largo plazo. ¿Qué metas financieras tenemos? Y ahí en su material viene mucho de eso para que lo vayan a hacer en sus casas. ¿Cuáles son las metas financieras que tenemos? Eso no va a salir de la nada. No podemos vivir el matrimonio de manera espontánea, a ver cómo Dios nos va proveyendo las cosas. Tenemos que esforzarnos para que eso se llegue a dar. Administrar el corto plazo, los problemas, los conflictos, las situaciones, los hijos, los gastos, ¿verdad? De la casa, todo eso tenemos que saber cómo lo vamos a distribuir y tomar decisiones al respecto. ¿Me ajusta, no me ajusta? ¿Cómo vamos a hacer el ajuste para que realmente no tengamos que recurrir a dinero que no tenemos para poder estar dentro del presupuesto? Y por último, tener en mente siempre que la vida no todo va a ser estable o no todo va a estar bien. Siempre van a haber esas subidas y bajadas y tenemos que estar preparados para momentos inesperados. ¿Ok? Entonces, dentro del presupuesto, allí en su material va un prototipo de presupuesto, es sencillo, en general las categorías, los ingresos, lo primerito que tenemos que hacer es juntar el ingreso del esposo y de la esposa, si es que ella genera ingreso, y decir, bueno, mi esposa gana 10,000, yo gano 10,000, son 20,000 lempiras, lo primerito. Y dentro de esos 20,000 lempiras, entonces apartamos, ¿cuánto? 2,000, esto es del Señor. Ok, ¿cuánto nos queda? 18,000. Eso es con lo que contamos y con eso vamos a presupuestar entonces el gasto. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del gasto, vamos a ciertos porcentajes, ahí no están, ¿verdad? Estos porcentajes yo los tomé del estudio de Crown, donde en promedio es lo que él sugiere que se haga. 33% para vivienda de los 18,000, ok, no de los 20,000, ¿verdad? Es de los 18, es después de que ya saque el diezmo, entonces de ahí comenzamos a hacer los porcentajes. Vivienda, la comida, el transporte, cómo nos vamos a movilizar, tenemos carro, usamos bus, cómo nos movemos, todo eso tenemos que tener cierto porcentaje. La escuela de los niños no debería pasar más del 10% de todos nuestros ingresos y los que tenemos todavía o vamos a tener niños en las escuelas. Alguna deuda que tengamos por ahí, los planes que hicimos, ¿verdad? Alguna deuda de tarjeta de crédito retrasada que hemos decidido cerrar eso. Seguros, importantísimo incorporar el tema de seguros en nuestro presupuesto, seguros médicos, seguros de vida, los seguros de vehículos, seguros de la casa, hasta seguros de las escuelas. Yo trabajé en una escuela una vez y había un señor que tenía 4 niños y él pagaba su seguro estudiantil y se murió el señor.
cero problemas para la esposa. Se aplicó el seguro estudiantil y los muchachos siguieron estudiando sin ningún problema. Los seguros, muy importante. El hecho de la diversión, siempre hay que dejar un porcentaje para salir a tomarse por lo menos un cafecito. El ahorro, los chequeos médicos. Cuando llegamos a ciertas edades tenemos que agarrar parte de nuestro presupuesto para estarnos revisando cómo está todo. Y por último, la ropa. En general, estos podrían ser los elementos donde deberíamos de manejar ciertos porcentajes y ajustarnos a nuestra realidad. ¿Ok? Ajustarnos a nuestra realidad. Nos vamos a arropar hasta donde nos alcance la sábana. ¿Verdad? Hasta ahí nos vamos a arropar. Nada más. Y tenemos que arroparnos de aquí para abajo, ¿verdad? Porque si los pies se quedan descubiertos, pues ni modo, vamos a aguantar frío en los pies. Pero acá arriba nos puede dar un resfriado, ¿verdad? Entonces las prioridades son importantes que las establezcamos en el matrimonio. Esto, otra vez, es el 90% de mis ingresos. Nada más. No es que de los 20,000, no, solamente los 18,000. ¿Estamos claros? El último concepto que les voy a dejar acá, y este es importante que lo manejemos cuando estamos presupuestando. Miren, hay gastos que no es ni siquiera necesario discutirlos, porque por más que discutamos no los vamos a poder cambiar. ¿Ok? Esos se conocen como costos fijos. Ya, por ejemplo, podés pelearte con la doña y todo eso, pero si tenés ya la casa en la que rentás, a menos que decidas moverte, entonces es un tema de discusión. De lo contrario es agarrar, ¿cuánto es lo que pagamos? Pongámoslo ahí. Y ahí sigue el siguiente y el siguiente. Son costos ya fijos, ya no hay mucho que discutir ahí. ¿Ok? Lo primero. Lo segundo, están los costos o los gastos esporádicos. Aparecen en febrero, verá la matrícula de tal cosa, o si hay que pagar alguna cuota del seguro, digamos. Entonces son gastos que están esporádicos y que tenemos que saberlos, que tarde o temprano me van a llegar. Digamos, por ejemplo, yo presupuesto cuando nos íbamos con los hermanos a las reuniones de líderes, ahorrar, ¿va? Para que cuando llegue octubre ya la plata está ahí y que no me agarre desprevenido. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos los gastos variables, ¿verdad? Que hablamos de la ropa, de las salidas, del supermercado, ciertos gastos que podemos de vez en cuando decir, bueno, este mes sí puedo ponerle más, el otro mes un poquito menos, de repente me ahorré del mes pasado, entonces ahí podemos jugárnoslas con los gastos variables. Y por último, están los gastos inesperados. Y los gastos inesperados, la peculiaridad que tienen es que muchas veces se comen a todos los otros gastos. De repente es un problemón que te salió. Entonces, para eso sirve el 5% que has estado ahorrando, ¿verdad? Para agarrar de ahí cuando vienen esos gastos inesperados. Pero si no lo has estado haciendo, entonces la tarjeta de crédito es la más feliz, ¿verdad? Porque ahí es donde venís y decís, con la tarjeta de crédito lo vamos a solucionar. Bien, hermanos, concluyamos este tema entonces. No sé, yo sé que ha estado bien cargado. Concluyamos. No sé si en el material les ha quedado algo que no han completado. Se los voy a leer así rapidito. El 80% del tiempo activo nos esforzamos en hacer dinero. No tenemos un sistema abierto y organizado. Muchas veces las finanzas son una piedra de tropiezo para el matrimonio. El amor al dinero podría estar en el corazón del esposo o la esposa. Tenemos fortalezas y tendencias que difieren de las de mi cónyuge. El que confía en sus riquezas caerá. Proverbios 11:28. La mayordomía financiera implica aceptar que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Salmo 24:1. El endeudarnos implica que siendo libres nos comportamos como esclavos. Ser ahorrativo no es tener una cuenta de ahorro, es una conducta que busca aprovechar mejor los recursos que Dios nos ha permitido administrar. Un buen plan debe incluir, y esto no les hemos dicho, dentro del plan del presupuesto tenemos que pensar y discutir siempre dónde vamos a hacer recortes, dónde podemos ahorrar y dónde podemos generar nuevos ingresos. ¿Ok? Es parte del plan. Y por último,
Aquí otras conclusiones. Existen diferencias de conductas financieras. ¿Reconocemos eso? ¿Reconocemos que las deudas nos hacen hogares infelices? Tenemos que reconocer que es necesario tener un plan y tenemos que reconocer que ocultar información en el matrimonio o no involucrarse no es opcional. No puedo dejarle ese mono únicamente a mi pareja. Yo tengo que involucrarme, ya sea el esposo o la esposa. Y tenemos que prepararnos para el futuro, ¿verdad? La pregunta aquí que les tengo para cerrar entonces, yo realmente quiero animarles, con mi esposa estamos animados también a retomar, a discutir muchas cosas de cómo manejamos nuestras finanzas, es retarlo realmente a que en humildad nos sentemos. Y si ha sido una piedra de tropiezo y si no hemos logrado unirnos y si no hemos logrado sacar ahí todo lo que tenemos que hacerlo, busquemos ayuda. Antes de que vengamos ya con el agua al cuello y digamos, no puedo, ayúdenme. Hay muchos hermanos dentro de nuestra iglesia que lidian con este problema financiero y por orgullo y por lo que sea, no buscan ayuda. Y yo realmente los quiero retar a que esta hojita, por muy sencilla que parezca, les puede salvar de un montón de problemas. Si ustedes van a sus casas y se sientan a discutir cada uno de los temas y si no logran ponerse de acuerdo, no se frustren. No es fácil, manejar las finanzas no es fácil, sobre todo cuando no nos ajusta. Cuando nos ajusta es fácil, ¿verdad? Rápido, pero cuando no nos ajusta, ¿qué vamos a recortar? ¿Qué sacrificios vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Queremos comprar un terrenito, estamos alquilando. ¿Cómo vamos a hacer? No podemos. Tenemos que tomar decisiones. O si no nos va a agarrar 20 años después, ¿qué vamos a hacer? Ya viejito, man. No, ahorita se puede. Hoy es el presente, ¿verdad? Entonces, ¿te acordás de aquella charla? Hoy es el presente, hermanos. Organicen sus finanzas. Porque el primero que va a haberse beneficiado de una organización de las finanzas, el Señor es dueño de todo, ya lo sabemos. Pero estoy seguro que muchas personas, cuando miren que están organizados, van a decidir realmente funciona esto y se van a comprometer más con el Señor. Y eso es lo que queremos, familias comprometidas cada día más para el Señor. Así que oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Señor Padre, gracias por el tiempo que hemos estado acá esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar y de sincerarnos de que necesitamos tu dirección, Señor. Necesitamos tus principios. Ayúdanos a ser responsables con el manejo de nuestras finanzas, Señor. Necesitamos buscarte a ti, Señor, como parejas, acercarnos a ti, Señor, y decirte, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre, Señor. Amén y amén.